El título de este mensaje es "Ha resucitado, acordaos de lo que os he hablado o lo que Él nos habló". Es sumamente importante que usted recuerde estas palabras, porque en la semana de la pasión, porque esta semana es la semana de la pasión de Cristo, de la pasión de Dios por el ser humano. Es importante recordar lo que sucedió. Es importante ponernos en los zapatos, por ejemplo, también de los discípulos, de la familia de nuestro Señor Jesucristo, de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer vio a Cristo en la cruz del Calvario, muriendo, golpeado. Y muchos de nosotros tal vez estamos pasando por ese viernes que no queremos pasar. Ese viernes donde no sabes si Dios va a traer la respuesta, no sabes si Dios va a traer el sí, no sabes si va a ser un no. Estás entre medio en una situación donde necesitas una respuesta de parte de Dios y te has sentido como que todo está muriendo. Hay procesos en los que nos sentimos así. Parece ser que Dios se olvidó de nosotros. Parece ser que queremos decir esas palabras: Señor, ¿por qué me has desamparado? O tal vez estás pasando por un sábado donde ya todo parece estar muerto, donde ya llegamos a la conclusión que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios tiene tal vez otros asuntos más importantes que nosotros. Tal vez hay personas mucho más importantes en el libro de Dios que nosotros, y eso es una mentira del enemigo. Mientras Dios parezca que está en silencio, Dios está trabajando. Mientras los discípulos lloraban, mientras los discípulos no entendían lo que estaba sucediendo, Jesucristo estaba predicando a los que habían muerto antes de Él. Él estuvo en las profundidades de la tierra predicando la palabra del Señor. Él no estaba muerto, Él no estaba descansando, Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Así que tal vez te encuentres en un viernes o en un sábado, pero hoy llegaste al domingo de resurrección, donde a través del poder de la resurrección, lo que parece que estaba muerto, lo que no tenía solución, lo vamos a poner en la mano de Dios, y Dios hará algo con esa necesidad, la cual tenemos nosotros. Alguien que diga amén a eso. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. El Señor ministraba a mi corazón y decía que estos mismos dos varones, estos dos ángeles, están aquí en medio de nosotros. Estos son los mismos dos ángeles que acompañaron a Dios para tener una plática con Abraham antes del juicio a la ciudad donde residía Lot. Estos no son dos cualquiera varones, no son dos cualquiera ángeles, no son cualquier cosa. Y creo que el día de hoy Dios ha traído estos ministros espirituales para alentar a aquellos que se sienten como se sentía nuestro Señor Jesucristo, orando, sudando sangre, y han venido a fortalecer al pueblo de Dios a través del proceso el cual están pasando. Han venido a animarlos a dejar eso que los separa de Dios. Ha venido a animarlos para decirles que Dios tiene una solución a ese problema. Es importante entender esto, mis amados hermanos. Nosotros somos seres espirituales habitando en un cuerpo temporal, y Dios necesita que usted ponga atención. Durante este mensaje nadie, ni un líder, nadie, hermano, debe salirse a platicar al lobby. En ninguna iglesia. Usted viene al baño antes del servicio,
Si usted es nuevo aquí y no ha ido, pues vaya, no se preocupe, estoy hablando a los de casa. Es importante tener reverencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el pan de los hijos. La palabra de Dios trae libertad, sanidad, restauración. La palabra de Dios, hermano, llega hasta los tuétanos y necesitamos ser reverentes. Lucas 24, versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es por eso que nosotros sí tenemos una cruz representando lo que Cristo hizo en la cruz, pero usted jamás verá en una iglesia que usa la palabra de Dios con un Cristo colgado, porque Él no está colgado, Él no está vencido. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado. Las tinieblas lo saben, y es por eso que las tinieblas le temen y tiemblan al nombre de Jesucristo. Así que si usted llegó el día de hoy tratando de echarnos a perder la fiesta, déjeme decirle que usted va a temblar ante la presencia misma de Dios que está aquí. Y aquí hay un altar que lo está esperando en cualquier momento para que se arrepienta y se venza ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ha resucitado, acordaos de lo que os habló. Yo no sé si tú te recuerdas la palabra que se te dio hace años. Yo no sé si tú esa palabra, esa promesa la tienes en la cruz o ya la has puesto en una tumba. Has perdido la esperanza de que se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer. Así mismo se encontraban los discípulos. Cuando su líder, cuando su Señor, cuando su rabino estaba en la cruz, ellos mismos debatían en su corazón, no era. Creíamos que era, pero no era. Estaban confundidos. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, se nos ha dado palabras, se nos ha dicho que Dios lo va a hacer, que si servimos, que si somos fieles al Señor, Dios cumplirá la promesa. Por eso el Señor dice: escribe la visión, escribe la palabra profética que se te ha dado, y aunque tardare, se va a cumplir. Se va a cumplir. Yo no sé qué tú estás esperando, pero se va a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y esta casa es un testimonio de eso. ¿De qué no te has acordado, hermano? Los discípulos olvidaron la parte más importante, que era la resurrección. Pablo lo dijo: si no hay resurrección, en vano es vuestra fe. ¿De qué no te has acordado? ¿Qué fue lo que el Señor te ha dicho en tu situación personal? Que Dios te iba a cambiar al hombre, no por otro, sino que iba a cambiar su carácter. Que Dios te iba a cambiar a la mujer, ya no te iba a dar con la cazuela en la cabeza, o te iba a tratar de meter la Biblia a golpes. ¿Qué dice el Señor en su palabra, hermanos? ¿Qué dice el Señor de ti en su palabra? Cientos de promesas para todos nosotros, y por falta de conocimiento no oramos. Nuestro trabajo también recordarle al Señor: Señor, acordate lo que tú dices en tu palabra. Acordaos y acordarle. Acordaos significa, hermanos, reavivar la esperanza de su promesa a nosotros. Reavivarla todos los días, aunque esté tardando. Ignora los vientos, ignora esas tormentas de arena en medio del desierto. Enfócate
y acuérdate lo que el Señor dijo que iba a hacer, porque Él es fiel y siempre cumple. Ha resucitado, acordaos de lo que os habló. Lucas 7:1. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. Yo le quiero dar un tip para que usted aprenda más de su palabra. Cada vez que usted lea, cuando Jesús terminó de hacer esto, de decir esto, regrésese 2 capítulos antes en la Biblia y vea de lo que Jesús dijo, porque ese es el contexto de lo que usted va a aprender. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, regresó a Capernaum. ¿Qué dijo antes de irse a Capernaum? Dijo que el amor tenía que ser hacia los enemigos también, que teníamos que amar a nuestros enemigos. También les dijo la regla de oro: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es una regla de oro que practican todos los grupos de fe. También les dijo que no nos pongamos en la silla de juez a juzgarnos los unos a los otros. Y al ser humano nos encanta juzgar a la gente, hermano. También dijo que por sus frutos los ibas a conocer. Por sus frutos los conoceréis. También dijo y enseñó sobre los 2 cimientos, que si tenías tu casa construida sobre la roca que es Cristo, tu casa iba a estar bien ante cualquier ciclón, cualquier tormenta, viento, agua, fuego, aire. Ibas a estar sobre la roca e ibas a estar bien. Pero dijo, si tu fundamento está sobre la arena, tu casa va a estar flageando. No vas a ir de gloria en gloria, es decir, de problema en problema, porque tu fundamento está sobre la arena y no sobre Cristo. Tu fundamento está sobre tus pensamientos, en cómo deben de hacer las cosas, no como dice la palabra. ¿Qué promesa recibiste a través de la palabra de Dios el último mes, el último año? ¿Lo recuerdas? Enfócate en eso. Versículo 2, Lucas 7:2. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuese a sanar a su esclavo. Versículo 4. De todo corazón, los ancianos judíos le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. ¿Qué estaban haciendo estos ancianos? Estaban intercediendo a favor de un oficial romano. Y lo estaban haciendo con todo el corazón. Y le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él. Intercedieron por el oficial, diciéndole al Señor, acuérdate que tú mismo nos dijiste que por sus frutos os conoceréis. Acuérdate de los frutos de este oficial romano. Acuérdate, Señor. Versículo 5. Pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. En su intercesión trajeron argumentos ante el Señor, argumentos que el Señor no se iba a poder negar. Estaban intercediendo por alguien que no era judío, que no era hijo de Israel, pero alguien que amaba a su pueblo y alguien que había construido un lugar de reunión para ellos, una sinagoga, una iglesia. Acuérdate, Señor. Y así debemos interceder nosotros. Acuérdate, Señor. Cuando usted traiga sus diezmos, sus ofrendas, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mis nietos, acuérdate de mis generaciones. Cuando usted vaya a la presencia del Señor y esté pasando por un momento, Señor, acuérdate que tú dijiste que yo y mi casa serviremos al Señor, y yo me he aferrado de esa palabra, y aunque no lo vea, yo lo voy a creer. Acuérdate que mis hijos van a tener un encuentro contigo, y aunque yo no lo vea, voy a seguir sirviendo hasta que eso se haga, porque tú eres fiel y no eres hombre para arrepentirte. Más adelante, en el capítulo 17, versículo 20, dice la Biblia que algunos fariseos le preguntaban a Jesús,
cuándo había de venir el reino de Dios. Y les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y esta palabra es profética. Esta es una palabra de advertencia para el pueblo de Israel después de la gran tribulación. Pero para nosotros también es una advertencia que dice: acuérdense de la mujer de Lot. Cuando yo envié para sacarlos de esa ciudad que iba a ser destruida, como lo será esta, con fuego y azufre. Acuérdense de esa mujer. Ella quiso salvar su vida y no hizo caso y murió. Acuérdense. Para ellos es bien profético, y no tengo tiempo de entrar en todo esto, pero para ellos les está diciendo: cuando venga esa gran persecución hacia el pueblo de Israel después de la gran tribulación, ellos van a correr de hecho a lo que es llamado hoy a Jordán. Jordán en este momento son los descendientes de Lot, y ahí mismo se van a esconder el pueblo de Israel en esa persecución. Para nosotros nos está diciendo: no volteen atrás, dejen de voltear atrás, dejen de estar volteando en lo que no sucedió en el pasado. Déjense de tonterías, dejen de esas cosas ahí. Ya el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, ya el Señor nos ha perdonado, ya el Señor ha vencido, ya el Señor ha derrotado el pecado. Dejen de enfocarse en el pasado, dejen de enfocarse en lo que no sucedió, lo que no funcionó. No se enreden en el pasado. Ha resucitado, acordaos de lo que los habló. Había un matrimonio también, hermanos, después de la crucifixión. Un matrimonio, una pareja de discípulos. Muchas veces lo decimos erróneamente, decimos que los dos discípulos que iban en camino a Emmaús, pero no, era una pareja. Era una pareja que servía a Jesús. Era una pareja que estuvo ahí al pie de la cruz, en el momento de la crucifixión. Y ellos iban en camino, como usted sabe, lamentándose. Y dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se le acercó, pero ellos no lo reconocieron, porque Jesucristo se acercó con un cuerpo glorificado. Ellos no tuvieron tiempo ni siquiera de ver sus manos y sus pies. Y dice, Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Ahora ojo con esto, a ellos ya les había venido la noticia de estas mujeres que habían encontrado la tumba vacía. No solamente eso, a esta parejita ya había regresado Pedro, el cual había tenido un encuentro con Jesús. Y aún así no entendían. Muchas veces uno predica en casas de gracia, uno predica los domingos, y aún así hay gente que aún no entiende, porque van caminando conforme a su entendimiento, no conforme al entendimiento del Señor. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Versículo 18. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Lo quiero llevar a Juan 19:25 para aclararle que era un matrimonio. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, y María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. De hecho, la esposa de Cleofas era parte de ese grupo, pero ella no fue a la tumba. Se le fue la fe, perdió la esperanza. Ya estaba cansada de que todos recibieran su milagro y se había dado por vencida por el de ella. Estaba cansada de escuchar testimonios de que muchas veces llegaba gente nueva a la iglesia y recibían su milagro, y ella, después de tantos años esperando esa promesa, no llegaba y estaba cansada.
Así le pasaba a la pastora con su green card. Veía y sufría, pero lo celebraba el milagro de los demás. Y tal vez ahí estás tú también. Así estuve yo también, años tratando de obtener una propiedad para la iglesia. Y había iglesias nuevas, no, que le regalaron un templo a no sé quién. Y Dios mío, ¿y acá cuándo? ¿Y tu siervo? Me van a crucificar en la iglesia. Están diciendo que me robo el dinero del templo. Haz algo, Padre. Y tal vez te encuentras ahí tú hoy y Dios te trajo esta palabra. Este matrimonio va camino de regreso a casa, a su aldea. Y dice Lucas 24:23: aunque también nos han asombrado unas mujeres. Ahí ellos cuentan, estas mujeres fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía. Versículo 25: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué era lo que los profetas habían dicho? Que era necesario que el Mesías viniera a sufrir, que por sus llagas y por sus heridas íbamos a ser sanos, que él iba a poder contar, dijo el salmista David, los huesos en la cruz del Calvario. Y vino y les trajo la palabra. Entre otras palabras, el Señor les dice y nos dice a nosotros: acordaos lo que ya dice la palabra. ¿Estás teniendo aflicción en este mundo? Jesús lo dijo, que en este mundo, en esta carne, íbamos a tener aflicción. Pero tranquilos, que yo he vencido, dice Jesús. Yo he vencido al cosmos. ¿Okay? En el cosmos no hay una ley espiritual que pueda venir en contra de ti. Pero eso necesitas tú saberlo. Por mucho tiempo nos han enseñado, ¿verdad?, que cuando estemos, por ejemplo, ministrando en la iglesia y haga una liberación, cierra los ojos porque se te va a brincar el tipo. No hay una base bíblica para eso. Pero la Biblia dice que somos agentes del reino de Dios, con charona diplomática del reino de Dios, y las leyes de acá no aplican para nosotros. Es del espíritu, en lo espiritual. Tampoco se me vaya 3 luces rojas. Mire que me dijo el pastor que acá tengo diplomacia, lo dice la Biblia. Jesús venció el cosmos. Porque muchas veces sacamos eso de contexto, ¿verdad? Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y se los dio. Y miren, Julito estaba hablando de partir el pan, de cómo el Señor bendecía el pan. Ahora yo le vengo a hablar del pan, del maná del cielo, del pan de los hijos. El pan de los hijos que usted debe tomar todos los días. Del pan nuestro, del mismo pan que el Jesús le estaba negando a una mujer. El pan de los hijos es la palabra de liberación diaria para nosotros. Lo vuelvo y lo repito, lo hemos enseñado en el taller, lo dijimos la semana pasada. Si tú obviamente tienes al Espíritu Santo, tú eres un cristiano, tú ya has recibido, has sido libre. No significa que puedas estar poseído, pero sí influenciado. Y necesitas una liberación tú, a través de tu devocional, a través de tu oración. No, pastor, yo no estoy influenciado. Soy un poco chismoso, pero no estoy influenciado. Hay que sacar, hay que liberarlo, hermano. Eso también. No es que no honro a mi padre y a mi madre. Bueno, hay que ir al pan diario todos los días. Todos. Lucas 24:31. Entonces le fueron abiertos los ojos a través del partimiento del pan y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Después de todo esto, la Biblia dice que Jesús, resucitado en su cuerpo glorificado, apareció bajo el poder de la resurrección a sus discípulos. No tocó la puerta, apareció con un cuerpo glorificado de carne y hueso. Los discípulos tuvieron miedo, no le reconocían,
y Jesús para que tuvieran paz. Dice el versículo 41, y como todavía ellos de gozo no le creían, está como cuando digo, Dios te va a bendecir, y usted, amén, gloria a Dios. ¿Será cierto? Tanto tiempo que yo tengo a mí no me cae nada de eso, y solo se está bloqueando la bendición. Entonces, como todavía ellos con gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo 42 y 43. Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel, y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento a través del pan diario. A través del pan diario. Reconozca, deje de estar peleando con Dios. Deje de estar peleando con lo que usted cree que es lo que es. Muchas veces creemos, hacemos la oración y ya, consumado es. No, todos los días tenemos que seguir aprendiendo para poder servir y recibir y servir. Les abrió el entendimiento. Y siempre veo que cuando Jesús parte el pan, algo sucede. Partió el pan y les reveló que había uno ahí entre ellos que lo iba a traicionar. Se quita el saco, se ciñe la toalla como lo hicimos el viernes y le lavó los pies. Parte el pan y le abrió los ojos a este matrimonio que iba camino a Emmaús. Parte el pan y le abrió el entendimiento a los 11 discípulos que le quedaron. Que parte el pan hoy el Señor, hermanos. Se parte el pan aquí cada domingo, cada día de Casa de Gracia se parte el pan. El pan nuestro, el maná del cielo es la palabra de Dios. Que Dios nos traiga ese rema todos los días, porque usted va a necesitar un rema todos los días, una revelación de Dios a través de un versículo para que ese día usted enfrente lo que el enemigo le ponga enfrente. Y usted va a ir empoderado en el nombre de Jesús, con la charola diplomática espiritual diciendo, mira diablo, lo que Cristo hizo en la cruz es más que suficiente, así que no tienes parte acá, legalmente te vas de este lugar en el nombre de Jesús. Te vas. Hay una guerra espiritual que hemos ignorado por mucho tiempo porque no nos gusta. Porque no nos gusta hablar de eso, porque no nos gusta pelearnos con los demonios, pero no tiene que pelear, ya ves que ya están vencidos. Usted tiene que traer la palabra, el pan diario de todos los días, enseñarle al pueblo para que usted mismo ore por sus hijos en su casa, para que usted mismo camine bajo el poder de la resurrección, echando fuera demonios, echando fuera espíritus impuros de su casa y proclamando que en su casa el que reina se llama Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Termino con esto. El poder de la muerte sobre nosotros, tanto espiritual como física, es destruido cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Por su muerte expiatoria en la cruz y su triunfante resurrección, 3 días después, nosotros ya hemos vencido con Cristo a la muerte. Cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo muere, no muere, sino pasa, cambia de residencia. No es un momento de tristeza. En la carne, tal vez en el mundo, en este mundo, en esta carne, sí, porque amamos a las personas. Pero en el espíritu debemos estar conscientes de que solamente han cambiado de código postal. Ahora viven en 316 Avenida San Juan, tercer cielo, código postal, allá nos vemos pronto. El pecado ya no tiene autoridad real sobre nosotros. Si somos creyentes y el pecado, si lo practicamos todavía, es porque hemos querido. Pero tenemos el poder, tenemos la autoridad a través de la resurrección y la sangre de Cristo para hacer eso. Yo no sé qué estás viviendo, qué estás pasando. ¿Estás pasando por un viernes? ¿Estás viendo que todos tus sueños están muriendo? No hay vida. Bueno, el Señor te está diciendo, acordaos de lo que yo ya los he dicho.
había un jovencito que tenía una hermana en el hospital, y ese jovencito tenía 13 años. Su hermana necesitaba bastante sangre, y el único que tenía ese tipo de sangre era su hermano. Su hermano le explican que necesita su sangre para salvar a su hermana, y su hermano, lleno de miedo, va y está dispuesto a dar su sangre. Mientras el doctor y el cirujano estaban haciendo la operación, ven que el jovencito empieza a crujir sus dientes, se empieza como que a estresar un poquito, y el doctor le dice: ¿todo bien, mijo? Y dice: no, que todo bien. No, dice: estoy preparándome, dice, para morir. Y el doctor le dice: ¿pero por qué te vas a morir? Porque usted me va a sacar toda mi sangre para salvar a mi hermana, dice. Y el doctor, bañado en lágrimas, dice: ¿tú estás dispuesto a morir para que tu hermana viva? Sí, dice. No tienes que morir. Vamos a quitarte un poco de sangre para que tu hermana pueda sobrevivir, pero los dos van a vivir. El niño se relajó y dice: háganlo de una vez. Y el doctor le recordó: mira, ya hubo alguien quien sí murió para que tú tuvieras vida, pero resucitó al tercer día. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Ponte de pie conmigo, por favor. Yo no sé si estás pasando por un viernes, si estás pasando por un sábado donde hay un silencio, donde parece que Dios se ha olvidado de ti porque Dios está atendiendo a la gente importante. Pero aquí no hay gente importante en el reino de Dios. Aquí hay hijos que tienen intimidad, y Dios quiere tener intimidad contigo en este momento. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Padre de la gloria, te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, atamos al hombre fuerte, Señor, en este momento, en cada templo representado aquí, en cada familia, en cada individuo. No tienen permiso a manifestarse, no tienen permiso a gritar, no tienen permiso a golpear a nadie. Se ata en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaramos que a través de la próxima oración no hay espíritu impuro que logrará quedarse en este lugar. No habrá pensamiento de mal que se pueda quedar en este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero que hagamos la oración de fe. Para todos aquellos que nunca han recibido a Cristo, lo puedan hacer con nosotros. Voy a hacer una oración donde vamos a hacer lo que dice la Biblia: proclamar con nuestros labios y creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Él murió voluntariamente por nuestros pecados. A Él no lo mataron los judíos ni los romanos. Él vino a morir voluntariamente por ti y por mí. Di conmigo: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo y murió en la cruz del Calvario por mis pecados, en mi lugar. Señor Jesús, gracias por resucitar al tercer día. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Toma el control de mi vida, Señor. Renuncio al pecado. Renuncio a cualquier decreto de maldición o pacto con las tinieblas. Renuncio a cualquier pacto con las tinieblas. Te recibo. Soy lavado con tu sangre. Y el único pacto de sangre vigente será el pacto de la cruz del Calvario. Será el pacto de la sangre de Cristo. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias te damos, Señor. Cierra tus ojitos donde estás. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta la mano ahí donde estás. Si esta fue la oración que le hiciste por primera vez, Dios te bendiga grandemente.
Escúchame muy bien. Él lo hizo por amor a ti. Ya no hay fuerza del pecado, ya no hay nada que pueda dominarte si pones tu fe en Jesucristo. Vendrán tribulaciones, claro, vendrán uno que otro desafío, claro, todos los tenemos todos los días. Pero tenemos la fe y la paz de que Dios es fiel y que Él va a cumplir la palabra que dijo, que Él estaría con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. No, hasta el fin, o sea, Él está con nosotros porque Él dijo que estará con nosotros. No hay pecado que nos pueda separar del amor de Cristo. Él quiere que lo dejemos, el pecado. Él anhela que te arrepientas para que puedas estar con Él. Él te da la opción de seguirlo o de no seguirlo. Esto es una decisión personal. Te conviene seguir a Cristo. Te conviene seguir a Cristo. Levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias a Dios por ir a la cruz voluntariamente. Vamos a adorar al Señor todos juntos. Gracias, Señor.